Bueno, pues muchas gracias al Señor por cada piedra viva que hay en este edificio espiritual, por hombres y mujeres que estáis trabajando en la obra del Señor, redimidos por la sangre preciosa del Señor y que estáis cumpliendo con vuestros dones y poniendo al servicio de la Iglesia. Y esto es importante y la Iglesia puede seguir creciendo en madurez y espiritualidad y también siendo testigos aquí en donde el Señor nos ha puesto para llevar a través del Evangelio hombres a los pies de Cristo y mujeres que puedan tener ese encuentro personal con Él y puedan pasar de muerte a vida. Yo estaba pensando en qué poder traeros a vosotros que fuese de ánimo, de gozo, de alegría, que pudieseis sentiros contentos cuando meditamos la palabra del Señor, pero que a la vez también fuese para mí de enseñanza. Y entonces estaba pensando que lo que uno quiere para los demás, pues también lo quiere para sí mismo. Y estaba pensando también en mi iglesia y en vosotros cuando podía meditar en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, de una iglesia la cual había venido a ser ejemplo a otras iglesias. Y no era que las otras iglesias no fuesen también de ejemplo y fueran fieles al Señor, pero de esta se dice específicamente esto, y lo dice el apóstol Pablo. Así que vamos a leer, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 6 hasta el versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 6, dice así la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera de cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De tal manera que habéis venido, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto lo dice una exclusivamente a esta iglesia en Tesalónica, y como digo, no es porque esta iglesia fuese especial, sino que realmente Pablo había comprovisto y había visto que realmente era un ejemplo para todas las demás iglesias que estaban a su alrededor. Y vino a ser ejemplo para ellas. Si amamos a nuestra iglesia local, si sabemos que tenemos un ministerio que cumplir cada uno y dones que desarrollar para el crecimiento de la iglesia, para la gloria de Dios, entonces también nos gustaría que pudiésemos ser modelos para otras iglesias que están también a nuestro alrededor. Alguien dijo que la iglesia es lo que sus miembros son. La iglesia eres tú, soy yo, lo componemos cada uno de nosotros, personas redimidas por la sangre preciosa de Cristo Jesús, así que tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Y qué características se ven en esta iglesia para que el apóstol Pablo pueda decir estas cosas de él? Y creo que hay cuatro características de las que hemos leído que nos gustaría que también tuviésemos cada congregación. Y en primer lugar veo que sus miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Versículo 5: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ustedes saben muy bien cómo nos comportamos, cómo estábamos en Tesalónica y qué clase de personas éramos, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Los creyentes no solamente recibieron la palabra de Dios y punto, sino que realmente pudieron mirar el estilo de vida, de la forma de conducirse, de cómo eran estos misioneros que habían llegado a Tesalónica, cómo era Pablo, cómo era Silas, cómo era Timoteo. ¿Y qué sucedió? Pues que realmente ellos llegaron a ser imitadores de
de estos apóstoles, del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Muchas veces hablamos de discipulado y tenemos que discipular a los nuevos creyentes, a las personas que vienen al Evangelio por primera vez y que han escuchado por primera vez la gracia de Dios y han sido salvos por pura gracia. Ahora vamos a instruirlos para que puedan ir creciendo, y eso es bueno, claro que sí. Y los instruimos a través de su palabra, y eso es bueno porque ellos se van alimentando. Al principio tienen que ser, como diría el apóstol Pablo, pues darle cosas livianas para después ir aumentando en su alimentación para que puedan comprender más cosas acerca de Cristo, de su gracia, de su amor y también de lo que Él nos ha dejado para cada uno de nosotros. Pero a la vez ser discípulos es que también aquellos no solamente puedan mirar la palabra de Dios, sino que realmente ellos puedan mirar en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, que realmente lo que decimos es realmente lo que hacemos. Y lo que Dios nos manda en su palabra es lo que realmente hacemos y somos obedientes a ella. De tal manera que la primera lectura que van a ver esos primeros creyentes va a ser tu vida y la mía. Por eso el apóstol Pablo dice que vinieron a ser imitadores de nosotros como nosotros somos de Cristo. Y esto parece que es una pequeña contradicción, porque realmente nuestro modelo único, exclusivo, perfecto, exacto, es Cristo Jesús. Pero la primera persona que cree en Cristo Jesús, la primera que ve, el primer libro que puede leer en nosotros es nuestra vida. Cómo realmente nos comportamos, cómo realmente somos, cómo realmente es nuestro hablar y nuestro caminar, qué es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y somos realmente ejemplos vivos de que realmente Cristo Jesús es nuestro Salvador y mora en cada uno de nosotros. Por lo cual, estos primeros cristianos estaban mirando cómo realmente Pablo, Silas y Timoteo, de todo lo que estaban hablando y diciendo, realmente ellos eran verdaderos cumplidores, lo vivían. Lo estaban viviendo. Y en su carácter, y en su forma de hablar y en su forma de expresarse, realmente estaban demostrando ser lo que ellos estaban diciendo que ser. Por el Espíritu Santo, realmente que vive en cada creyente, nos hace que cada día más el carácter de Cristo quede en cada uno de nosotros. Y nosotros, como Cristo quiere que seamos, es un fiel reflejo de Él. Y esto es lo que puede mirar cada persona en nuestras vidas. Y la pregunta que sería importante para cada uno de nosotros es, ¿realmente nosotros estamos imitando al verdadero modelo, a Cristo, para que otras personas que nos puedan ver, realmente puedan ver el Cristo en nosotros? El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Y más adelante en el capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El modelo de excelencia que debemos de imitar es a Cristo. Pero Pablo había ejemplarizado, si digo bien, delante de los creyentes lo que era realmente vivir en Cristo Jesús. Ser realmente lo que decimos ser, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero esto no solamente es parte de los ancianos y parte de los discípulos, no es parte de los pastores y de los ancianos y responsables de la iglesia o los diáconos, y que cada uno de nosotros tenemos que realmente ser como el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Y Pablo tenía esto muy claro, de tal manera que cuando escribe a Tito, en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Escribiéndole a Tito, y en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Como digo, esta labor no es exclusiva solamente de ancianos y de pastores, sino que somos de cada uno de nosotros. Ahora, viene la pregunta: ¿realmente somos dignos de ser imitados? ¿Somos imitadores de Cristo?
Somos ejemplos para nuestras esposas, para nuestros maridos, para nuestros hijos, para el resto de la congregación. ¿Somos realmente dignos de ser imitados? O quizás una pregunta aún más difícil de contestar. Si todos te imitan, ¿cómo sería esta iglesia? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, dice el versículo 6. Y queridos hermanos, estos hermanos de Tesalónica no solamente recibieron la palabra intelectualmente, sino que también entendieron que esa palabra era para ellos vida y que era inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual no solamente tenían que tener un conocimiento importante y hermoso de lo que era la palabra de Dios, versículos, capítulos aprendidos de memoria o enseñando a otros, sino que realmente era inspirada por Dios, por lo cual era digna de ser obedecida. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 y versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo se defendió Cristo Jesús de Satanás? Pues se defendió utilizando la palabra. 3 veces le dice, escrito está. Y en cada tentación Jesús le responde con la palabra. Por lo cual la palabra debía ser algo importante en nuestras vidas. Debíamos de meditar en ella, de poder estar constantemente empapándonos de ella. El Hijo de Dios tomaba en serio la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿De dónde extraía Jesús cuál era la voluntad de su Padre para Él poder hacerla en la tierra? Pues de única y exclusivamente de la fuente del manantial de la cual tú y yo tenemos que tomar también para conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y eso es palabra. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre les decía que hablase. Y Él sabe que su palabra es profecías que tienen que cumplirse en Él, por lo cual Él conoce cuáles son esas profecías. Y sabe que realmente la palabra de Dios es que Él haga su voluntad. Y la voluntad de Dios se la puede mirar en su palabra, como cada uno de nosotros que tenemos que hacer. Por lo cual viene otra vez la pregunta, ¿amas la palabra de Dios? ¿Percibe tu mujer, tu esposa, tus hijos, la gente que está a tu alrededor, que ama su palabra? ¿Que te deleitas meditando en su palabra? ¿Que te gozas y te empapas de ella porque quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y seguir creciendo en ese conocimiento? Jesús le dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo vendría, que no tendría que preocuparse de qué hablar o qué decir, porque el Señor les iba a recordar todas las cosas. ¿Se acuerdan? Y lo dice Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 sobre la labor del Espíritu Santo. Y yo me preguntaba cuando miraba estos textos, y luego estamos estudiando estas palabras de Jesús en la última Pascua que Él tuvo con sus discípulos en el aposento alto, y está registrado en Juan, como digo, capítulo 13, 14, 15 y 16. Les dice que el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo el Espíritu Santo me va a recordar a mí todas las cosas si yo no sé esas cosas? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a recordar promesas del Señor si yo no siquiera he leído cuáles son las promesas del Señor? ¿Cómo el Señor me va a traer a mí un versículo a mi mente que traiga paz y que traiga consuelo si no he leído su palabra? Es imposible recordar si no lo sabes. ¿Cuántas veces el problema o una dificultad ha venido un coro a nuestra mente y lo hemos cantado, aún sin decir las palabras, pero ha venido a nuestra mente y nos ha traído seguridad y confianza y ha traído paz? ¿Cómo no va a venir ese himno si yo no lo sé? Por lo cual es importante, queridos hermanos, que nos apropiemos de la palabra del Señor, porque es nuestro alimento espiritual. Porque podremos entonces vencer las tentaciones pensando en lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice que en medio de gran tribulación recibieron esa palabra. Ellos llegaron a ser imitadores de Jesús, aún
en el sufrimiento que tendría el que estos hombres tuviesen o aceptasen hacer la voluntad de Dios. Si miráis Hechos capítulo 16 y 17, cuando la palabra de Dios es introducida en Europa por el apóstol Pablo, no fueron momentos sencillos para el apóstol Pablo poder transmitir este mensaje de salvación en Europa, y podéis mirar que en 1 Tesalonicenses estos hermanos pasaron por gran tribulación. Y si vais al libro por ejemplo, de Filipenses, mirad cómo realmente fue predicado el Evangelio allí. Y por predicar el Evangelio tuvieron que ser encarcelados y puestos en la celda peor que había en aquella cárcel, con aquellos pies en el cepo, y sus espaldas estaban labradas por aquellos latigazos que le dieron. ¿Y qué hacían? Pablo y Silas estaban cantando y alabando al Señor. Y yo estoy totalmente convencido que estos hermanos de Tesalónica sabían todo esto. Y a pesar de la tribulación y de la persecución que iban a pasar, ellos aceptaron y amaron la palabra del Señor. Ellos la recibieron y la abrazaron porque venía de parte de Dios. Qué hermoso es poder, queridos hermanos, mirar este gozo, de poder tener esta salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús, a pesar de la persecución, a pesar de tener problemas. ¿Os acordáis de aquellos discípulos de Jesús? El apóstol Pedro: Señor, te seguiré y mi vida daré por ti, y Señor, yo soy aquí el primero que voy a defenderte, que voy, Señor. Y aquellos discípulos dijeron: nosotros también, Pedro, no solamente tú solo. Y aquella noche que vino Judas con aquella turba, y la señal era el beso que tenía que dar a Judas, aquel que era Jesús, el Mesías. Y cuando le da aquel beso y aquel ejército se abalanza sobre Jesús, los discípulos cada uno fue corriendo a donde mejor podía esconderse. Viene el Espíritu Santo, ven a Jesús resucitado, viene el Espíritu Santo, ¿y qué sucede? Hechos capítulo 5. Empiezan a proclamar el mensaje de salvación y de vida eterna. Y lo cogen aquellos líderes religiosos, los meten en el concilio y le dicen: señores Chitón, aquí nos habla más de Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Fueron a predicar el Evangelio otra vez al templo. Y cogieron y mantieron otra vez en el concilio. Y después de haberla azotado bien, le dijeron: y ahora, esta es solamente la primera fase. Así que no proclamar más el nombre de Jesús. Y los discípulos salen llenos de gozo y de alegría, y siguen proclamando el mensaje de salvación y de vida eterna. Y dice que se sienten felices y gozosos de haber sufrido por el Señor. Y mirad una cosa, los discípulos eran masoquistas, y no eran estos que les gustaba sufrir. Pero realmente entendieron perfectamente que a pesar del problema y dificultades que podía presentarse, recordaron las palabras del Señor cuando le dijo: aquí en este mundo vais a tener aflicción, y os van a perseguir, y os van a echar de la sinagoga. Pero ellos se sintieron dignos de haber sufrido por el Señor. Y en esa tribulación y en esa persecución que estaban pasando, los hermanos de Tesalónica saben que realmente es tan importante, tan trascendental poder testificar de Jesús, porque en ellos le iba la vida a las demás personas, que a pesar de todo esto siguieron testificando del Señor. Y dice el versículo 6: con gozo del Espíritu. Miren, la aflicción y el sufrimiento y el gozo son dos extremos para este mundo totalmente distintos. Distintos como la noche a la mañana. De tal manera que nunca asociamos tener que pasar por sufrimiento y por dolor, nunca lo estamos asociando con gozo. De tal manera que si nosotros podemos decir que una persona está sufriendo, lo último que se nos ocurre pensar es que realmente hay gozo. Pero no es así en la palabra de Dios y en el mundo de que nos estamos mirando y hablando, como es el del reino de los cielos. Este mundo no puede armonizar una cosa con otra. Pero, y creo que esta iglesia conoce bien hermanos que soportan la aflicción, problemas y dificultades, y en vez de estar lamentándose y quejándose,
Siempre cuando hablas con ellos hay palabras de ánimo, hay dulzura de corazón, hay un gozo que realmente va más allá de poder mirar en los problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque el gozo que realmente hay en nuestros corazones y viene del Espíritu Santo, y es uno de los frutos del Espíritu Santo, es independiente de las circunstancias por las cuales estemos viviendo. Es más, este gozo que el creyente tiene no lo puede dar este mundo. Y si este mundo no puede dar el gozo que el creyente tiene, tampoco lo va a poder quitar. Porque este gozo realmente viene de parte de Dios. Este gozo no se puede forzar, no se logra por medios humanos, sino que es fruto del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. ¿Imaginan a Jesús como alguien alegre? El Salmo 45, versículo 7 dice que Él fue ungido con óleo de alegría. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que el cual por el gozo puesto delante de Él experimentó gozo en medio del sufrimiento. Gozo. Como recordábamos a los discípulos antes, cuando fueron azotados, dice que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos se gozaban de poder mostrar a los ojos del mundo qué tan precioso, qué tan valioso, qué tan hermoso era seguir a Cristo Jesús, porque había gozo en sus corazones. Alguien dijo, y me gustó mucho esto, que el gozo del creyente es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está sentado en su trono. ¿Y qué podemos decir nosotros? Nuestro Rey reina, y aún a pesar del sufrimiento podemos realmente gozarnos en Él, porque este gozo es algo que viene de esta relación estrecha e íntima con nuestro Salvador. Estamos realmente gozándonos en el Señor, y a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, y a pesar de los empates que podamos tener con Satanás, y a pesar de que podemos mirar que no todas las cosas nos salen como realmente queremos que salgan, podemos gozarnos como estos hermanos se gozaban en el Señor. A pesar de la persecución que tenía, yo sinceramente quiero ser como estos hermanos. Una iglesia digna de imitar es una iglesia que hace, perdonadme la palabra, pero creo que es apropiada, propaganda del Evangelio. Dice el versículo 7 y 8 que de tal manera que habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de tal modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice que la palabra de Dios por medio de ellos ha sido divulgada. Significa publicar, extender, poner al alcance de otros. Y ellos estaban siendo perseguidos por hablar del Señor, por divulgar esta palabra. Yo estaba pensando que humanamente hablando ellos podían haber dicho, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que, como solemos decir, que escampen y que se calmen aquí los nervios y las autoridades no nos persigan y los judíos no vengan contra nosotros. Vamos a esperar que descampen un poquito y después entonces con ánimo presto y con denuedo podamos volver a predicar el Evangelio. No. A pesar de las circunstancias y a pesar de que estaban siendo perseguidos, ellos realmente estaban predicando el Evangelio. ¿De dónde aprendieron esto? Pues sencillamente de Pablo, de Silas, de Timoteo, que a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la persecución, a pesar de todos los pesares, ellos estaban proclamando el mensaje de salvación y de vida eterna. De tal manera que cuando el apóstol Pablo iba a predicar el Evangelio en otro lugar, decía, bueno, no vengas
Aquí ya sabemos, nuestros hermanos de Tesalónica, todo lo que están padeciendo y todo lo que están sufriendo, y por encima, cómo ellos están pudiendo testificar del Señor. Mire, tenemos el mensaje más hermoso que se haya podido transmitir en este mundo. Es un mensaje que es de vida o muerte, como escuchamos, por lo menos escuchaba esta mañana en Tiempo de Creer Buenas Noticias. Un mensaje de vida o muerte. Tenemos un Salvador precioso, glorioso, que transforma vidas, que nos hace pasar de una condenación eterna a una vida eterna. Y tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Si miras Puertas Abiertas, metes en internet, puedes mirar las naciones que hoy están persiguiendo a cristianos, te das cuenta de que aún a pesar de esa persecución, hay hermanos que están trabajando y pudiendo proclamar este mensaje de salvación y de vida eterna. Yo ya tengo unos años de edad y el pelo se me nota que ya tengo unos cuantos años. Yo he conocido, y creo que muchos de los que estáis aquí también, a hermanos que ya están con el Señor. Orar. Llorar de corazón y cayendo lágrimas por sus ojos. Que Dios diese libertad en España para poder predicar el Evangelio. Nosotros gozamos y nos alegramos de que el Señor contestó las oraciones de nuestros antepasados por libertad. Y hoy podemos proclamar el Evangelio con toda libertad. Y podemos pedir que nos den y nos cedan, y quizás muchas veces gratuitamente, sitios para poder predicar ese Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos realmente esos embajadores de Cristo Jesús? ¿Estamos cumpliendo ese mensaje que Él dijo, id y predicad el Evangelio, empezando por Jerusalén, por Samaria, por nuestro alrededor y después extendiéndonos hacia adelante? Ellos manifestaron una lealtad al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero? ¿Cómo se convirtieron? Ellos dieron un giro de 180 grados a sus vidas. Antes estaban sirviendo a los ídolos y ahora se dan cuenta de que eso no sirve absolutamente para nada, que realmente porque merece la pena vivir y aquel que ha traído gozo y salvación a su vida ha sido Cristo Jesús. Por lo cual lo que para aquellos hombres y mujeres de Tesalónica habían sido lo único en su vida que valía la pena, aquellos ídolos, ahora se dan cuenta que realmente Dios es el único que puede dirigir y que dirige sus vidas. Los ídolos pertenecían y formaban parte de la sociedad, eran adorados en la agricultura, en la fertilidad, cada uno tenía sus ídolos que le ayudaban y todo esto. Y para aquellos hombres poder decir, aquellas mujeres decir, no creo en esto, porque tengo a alguien que realmente merece la pena vivir, y la cual merece la pena adorarle y alabarles a aquel que es el único y verdadero Dios, del cual nos ha salvado. De tal manera que aquellos hermanos rompieron con todo esto para poder servir con un verdadero amor a aquel que tanto les amó, que entregó su vida por ellos y les dio esa salvación eterna, y su gracia nos cubrió. Y todos los que estamos aquí sabemos que no estamos refiriendo única y exclusivamente a ídolos de piedra o de mármol o de madera o estampitas que conocemos, sino que es todo aquello en lo cual nosotros podemos buscar para poder satisfacer nuestras necesidades. Eso se convierte en un ídolo. Este mundo nos dice, si no tienes tal coche no eres feliz, o si no tienes tal cosa no eres valorado en este mundo. O un ejemplo de un queso de que se llama la marca tal y se ha terminado, y entonces la niña le dice al padre, oye papá, si quieres que traiga un 10 tienes que comprarme tal queso, porque si no te traeré una nota un poco baja. Por comer el queso la niña va a tener un 10. Bueno, entonces, pero todo aquello que intenta buscar nuestra felicidad, que nos sintamos realmente realizados, eso es un ídolo. Porque no estamos completos en Cristo Jesús. No tenemos todo lo que necesitamos, no solamente materialmente, sino físicamente. Pablo podía decir que él todo lo podía en Cristo que le fortalecía, de tal forma que él podía saber poder vivir en abundancia como poder vivir en escasez.
Y la historia del apóstol Pablo es digna de imitar. Mirar 1 Corintios, todo lo que pasó por causa del Evangelio. Y estos hermanos hicieron exactamente lo mismo. Dijeron: señores, rompamos las cadenas con todo lo de este mundo que nos rodea y vivamos exclusivamente por aquel que vale la pena vivir, que se entregó por cada uno de nosotros, y es Cristo Jesús. Ellos entendieron que era imposible vivir obedeciendo a Dios y vivir obedeciendo a los ídolos. No podemos servir a dos señores. O amamos a uno y aborrecemos al otro, o amamos al otro y aborrecemos a este. El Señor se entregó completamente por cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Seguir a Cristo significa seguirle, pero de verdad. No con ataduras a cosas de este mundo. Si me falla aquí Dios, entonces tengo mi tarjeta de crédito, o tengo mis amigos, o tengo, como se decía antes, mi enchufe de no sé cuántos amperios o grados para poder mantenerme. Ellos se desligaron de todas las cosas de este mundo para volverse de los ídolos a Dios. Y termino con la última característica de esta iglesia, que dice, versículo 10, viviendo en la esperanza del regreso del Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través de la esperanza que tenían de que el Señor vendría a buscarlos y que estarían con Él por toda la eternidad. Su mente, su corazón estaba puesto en que Cristo Jesús iba a venir, por lo cual las cosas que estaban pasando por este mundo no tienen carácter permanente, y estaban pensando aquello que le esperaba cuando el Señor viniese y regresase. Era tan importante para ellos que el Señor realmente pudiese venir, y en esta esperanza que ellos vivían, que los 5 capítulos de la primera carta de Tesalonicenses, cada uno de esos capítulos, Pablo les habla de esa esperanza que tienen en el Señor y de esa venida del Señor. Pablo era un hombre que esperaba que el Señor viniese y pronto. En Filipenses capítulo 13, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. En a Tito les dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos nos dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El verdadero creyente vive a la espera del regreso de Cristo Jesús. Y esto trae consuelo y seguridad y confianza en cada uno de nosotros. No estamos pensando que si este mundo va o no va a cambiar. No estamos pensando en la Agenda 2030. Ni estamos pensando en cómo va a venir todas las circunstancias en esta vida, sino que sabemos que todo lo que hay aquí va a ir de mal en peor. Aunque los políticos se esfuerzan a decirnos que no, que cuando ellos gobiernen, o cuando ellos estén gobernando, va a ir las cosas mucho mejor. Y este mundo va a ir de mal en peor, y todo lo contrario, este mundo es temporal y se va a terminar todo rápido y pronto. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu mirada? Y es esperar de los cielos a nuestro Salvador. ¿Y cómo lo esperaban estos hermanos? Estaban sentados en la ventana mirando a ver cuando el Señor viene. Un día pasó y el Señor ha venido. Bueno, vamos a dormir y mañana otra vez estaremos contemplando al Señor a ver si viene para buscarnos. No, no estaban sentados pasivamente, sino todo lo contrario. Porque si esperamos que el Señor viene y va a venir, y no estamos seguros que vendrá, si ama su venida, estará trabajando en la obra, estará trabajando en su servicio mientras estamos esperando al Señor. Esto es lo que hacían estos hermanos. No estaban en la ventana esperando que el Señor viniese, estaban trabajando. Estaban divulgando la palabra del Señor. Convivían juntos para adorar y alabar al Señor en cada reunión que se reunían para poder adorarle y alabarle.
estaban testificando de Él, estaban demostrando al mundo que realmente eran verdaderos hijos de Dios. Estaban esperando a que el Señor viniese. ¿Por qué la iglesia de Tesalónica es digna de imitar? Bueno, porque esos miembros imitaban a aquellos que eran miembros, imitaban a Jesús. Propagaban el Evangelio, habían tenido lealtad al Señor dejando los ídolos y vivían el regreso del Señor cada día. ¿Queréis esto resumido en un versículo? Mirad el versículo 3 de esta primera carta de Tesalónica, capítulo 1. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que tuvieron estos hermanos de Tesalónica es la gracia que tú has recibido de parte de Dios. El Espíritu Santo que reinaba y moraba en ellos es el mismo Espíritu que mora y que reina en ti. El poder que estos hermanos tenían para testificar la palabra del Señor es el mismo poder que tú tienes para poder hacerlo. Solamente que ellos se entregaron a este servicio y a este trabajo. Y mi pregunta es, ¿estoy entregándome al Señor también en su trabajo para la obra del Señor? ¿Soy de ayuda y de imitación para los demás hermanos? ¿Pueden ver en mí ese carácter de Dios, ese ejemplo de Cristo en mi vida? ¿Sirvo de ejemplo a los demás y fiel reflejo de Cristo Jesús? Que el Señor nos ayude, porque los momentos que vivimos son difíciles y duros, pero sin duda ninguna el Señor nos proveerá de su fuerza, de su gracia y de su sabiduría para poder seguir adelante y poder seguir testificando de este Dios grande. Y lo más hermoso que podemos también hacer, que podamos ser imitadores del Señor de tal forma que otros puedan también mirar nuestro ejemplo y puedan imitar al verdadero Jesús, al cual nosotros proclamamos y decimos que somos sus hijos y hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal. Oremos. Padre amado, gracias por tu presencia, gracias Señor por tus bendiciones, gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, poder Señor recordar lo que tú eres para cada uno de nosotros, un Dios de gracia, de amor, de misericordia y de perdón. Y gracias Señor porque mostraste todo esto en la persona de tu amado y bendito Hijo Jesús, que dejando su gloria, su poder, su majestad, vino Señor a este mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz, poder llevar nuestros pecados y ese acta que nos era contraria fue puesta sobre Él. Y por su muerte en la cruz del Calvario nosotros podemos tener vida eterna, podemos Señor apropiarnos de esa salvación completa y gratuita que en tu gracia tú nos das, poder Señor ser hijos tuyos y Señor ahora poder vivir en este mundo testificando de que no hay un Dios tan grande como tú, lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y Señor, gracias porque tú nos has dado la oportunidad y nos está dando la oportunidad de poder, Señor, traer también este mensaje a otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder saber testificar de ti. Ayúdanos a vivir como pueblo tuyo, siendo resplandor aquí donde tú nos has puesto esa luz que Linares necesita, para que, Señor, podamos extender este mensaje de salvación y de vida eterna. Y, Señor, también poder ser creadores, imitadores tuyos. Pero no, Señor, por obligación, sino porque realmente es por devoción, porque, Señor, tú eres nuestro Dios y no hay Dios tan grande como tú. Y como, Señor, cantamos también otro coro, vale la pena seguirte y seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.